Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Pues feliz año a todos los que estáis escuchando este podcast de Cómo Traviajar. Hoy para celebrarlo os traigo a una chica súper especial. Lo primero, dar las gracias a Manu, a Loludete y a Gonzalo de Gonzaventuras, que fueron las dos personas que me hablaron de ella, de Paula. Y bueno, ya vais a ver qué chica más maja y bueno, qué historias tiene que contar. También quería agradecer a los miembros de Patreon que se han unido los últimos días, a Salva, a Laura y a Iván. Os agradecer un montón porque sabéis que para mí el apoyo que tengo en Patreon es muy importante y bueno, para los que no lo sepáis todavía, ahí lo que estoy ofreciendo son pues algunos podcasts exclusivos, un poquito más personales. También me grabo en vídeo contando pues un poquito mi día a día, dónde estoy y algunas cosas que veo que ese tema de los vídeos os está gustando. Luego también lo que estoy haciendo es compartiendo pues los mejores lugares donde aparco la furgoneta, compartiendo capítulos de mi nuevo libro, que por cierto últimamente está un poquito parado, pero vamos, porque estoy en otras cosas, así que tampoco me preocupa demasiado. Y bueno, también por último quería recordaros que yo además de este podcast de Cómo Traviajar, pues igual me conocéis por otro podcast que se llama Viajando Simple, donde hablo sobre viajar en furgoneta, pero tengo más podcasts diferentes. Y bueno, quería comentároslos por si algún despistadillo por ahí todavía no os ha enterado que tengo ahora mismo 5 podcasts más el extra, más los episodios extra de Patreon. Otro de los podcasts que tengo es Emprendiendo y Viajando, que lo hago con Carles Navarro, que es un nómada digital, lo podemos llamar así, desde hace muchos años y que ha montado empresas que funcionan muy bien, sabe mucho, aprendo mucho con él y hacemos unos podcasts que nos encanta particularmente. Así que nada, si queréis escucharlo, pues buscar Emprendiendo y Viajando en cualquier plataforma de podcast. Luego otro podcast un poquito más reciente que es Camper News, donde hablamos de las noticias del mundo camper y hablamos sobre un tema concreto, como por ejemplo, pues hablamos una de las últimas ediciones sobre tener horno en la furgoneta camper. Y ese podcast es genial porque no lo hago solo, lo hago con Antonio de Camperruteros, que bueno, todos los que estéis en el mundo camper le conoceréis de sobra, que hace unos vídeos y unas reviews de furgonetas muy chulas, pues hacemos este podcast una vez al mes para hablar eso, las noticias un poco destacadas de las últimas semanas. Y por último, el podcast que hago con Gonzalo, el de Charlando y Viajando con Gonzaventuras, otro grandísimo viajero que me imagino que también le conoceréis de sobra. Y bueno, es un podcast donde nos reímos mucho, hablamos de cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Y bueno, creo que a los dos nos gusta porque nos sentimos también como tener un compañero de trabajo, porque hablamos muchas cosas también de trabajo un poquito fuera de micro. Así que es genial. Nada, recordar que si queréis escuchar más podcasts que produzco yo, pues podéis escuchar cualquiera de estos. Y bueno, como siempre no me enrollo más y os doy paso a Paula, que la verdad es que es una gozada, me encantó charlar un rato con ella, que me contase un poquito más sobre ella, sobre sus viajes y sobre este estilo de vida tan desconocido para mí como puede ser los viajes en barco. Bueno, pues hoy estoy con Paula de Allende los Mares. Probablemente ya le conozcáis porque está bastante metida, bueno, tiene un blog que funciona muy bien, hace vídeos para YouTube y bueno, yo le conocí gracias a Manu, a Loludete y a Gonzalo de Gonzaventuras, que fueron quienes me insistieron que le tenía que entrevistar. Así que nada, hace un tiempo le contacté y bueno, pues gracias a ella que ha dicho que sí, pues aquí estamos los dos. Bueno, Paula, ¿cómo estás? Muy bien, en tierra firme hoy. Qué bien, se te hará raro, ¿no? Igual tienes todavía que te mueves como si estuvieses en un barco, ¿no? Eso suele pasar. Suele pasar, pero no, la verdad que se agradece también el combinar tierra y mar.
Genial. Bueno, habrá mucha gente eso que ya te conozca perfectamente, pero para todos los que no te conozcan, a ver si quieres dar una pequeña introducción. Sí, soy, bueno, una persona que hace un tiempo no tenía nada de relación con el mar y ahora mismo mi vida es el mar. Estuve viajando de mochilera un tiempo hasta que descubrí que también se podía viajar con el viento y por los océanos, y eso hizo que el mundo se me volviera muchísimo más abarcable, y desde entonces he navegado en veleros de otras personas porque yo no tengo veleros propios, y he ido navegando en distintos veleros por tanto cruce del Atlántico como Caribe, Mediterráneo y también por el norte de Inglaterra. Y bueno, desde que descubrí que se podía viajar por mar, la verdad que no he parado y ahora es mi estilo de vida. Qué pasada. Y bueno, un poquito en tema de fechas, ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo decías que empezaste viajando como mochilera? ¿Cuándo fue eso? ¿Y cómo te diste cuenta del poder de las velas? Pues mira, justo Íñigo, hace 6 años, en estas fechas, fue la primera vez que embarqué para hacer un cruce del Atlántico. Yo había viajado ya de mochilera y me gustaba muchísimo la montaña, la autosuficiencia, el hacer rutas muy largas por montaña, y eso también a lo mejor ya la sed de aventura la tenía dentro, ¿no? Pero me dijeron que era posible cruzar el Atlántico, que yo lo que quería en realidad era llegar a Latinoamérica, y dije, bueno, pues ¿por qué no hacer o intentar una aventura de ir con un velero a Latinoamérica? En ese momento no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, no me fui a Latinoamérica, intenté en Canarias encontrar un velero para cruzar el Atlántico, y a las 3 semanas lo encontré, después de ir por el puerto, preguntar, colgar carteles, y en ese momento que en lugar de Latinoamérica, bueno, sí, me dijeron que hacia el Caribe, y dije, bueno, da igual, el destino me da un poco igual, ¿no? Lo que yo quiero es llegar al otro lado, y lo que para mí iba a suponer solo un medio de transporte, que era solo que me llevaran, resultó muy apasionante. Yo creo que igual que en la furgo tienes esa autosuficiencia y independencia, ¿no? Que no dependes de nada más de lo que tú quieras hacer y te lo haces un poco tú mismo. En el velero es exponencial el hacértelo a ti mismo, porque si se rompe algo no puedes llamar a un mecánico, si viene tormenta no puedes parar motor y decir, bueno, me quedo aquí a resguardo, ¿no? Vas a vela, y todo eso hizo que dijera, guau, esto es adictivo porque es que día tras día, aunque parezcan iguales, son todos muy diferentes, y tienes que ir desarrollándote muchísimo para poder ser capaz de aguantar una travesía, y sobre todo si se quiere ya aprender a llevar un velero. Y eso fue lo que me enganchó. Entonces, desde hace 6 años que hice esa primera prueba de mar, dije, bueno, pues yo en lugar de seguir por tierra voy a continuar viajando por mar a ver qué es esto, si realmente me gusta o ha sido esa primera impresión que me ha gustado mucho. Y intenté hacer todo tipo de viajes relacionados con el mar, viajes y trabajos, porque claro, cuando se viaja al final pues se tiene que llegar a hacer de alguna manera algún ingreso, y trabajé de cocinera, de marinera, ¿no? Y iba intentando siempre embarcar en distintos veleros para probar si de verdad me gustaba, porque yo en realidad había estudiado arquitectura y bueno, me había tomado un tiempo para viajar y conocer y conocerme a mí misma también, pero cuando vi que me gustaban tanto los barcos, ahí había un riesgo de que dejara arquitectura de lado, y bueno, fui probándome poco a poco hasta que realmente sí me di cuenta que podía dedicarme a ello y hacer de esto un estilo de vida. Alucinante, sí. Y lo que me da la sensación que entonces tu primera impresión con un barco fue haciendo ese cruce, ese pedazo de viaje. Mira, realmente en barcos sí había estado el verano anterior. El cruce hacia Canarias es más o menos de noviembre a febrero. Entonces yo en octubre ya fui a Canarias, pero ya sabiendo que quería probarlo, en verano, es el verano anterior de 2014, sí que estuve preguntando en puertos si podía embarcarme para hacer alguna regata. Las regatas son salidas de fin de semana que se hacen unas carreras, ¿no?, de velocidad con los veleros, y yo dije, bueno, a mí no me llamaba mucho la atención, de hecho me sigue sin llamar la atención el mundo de las regatas, no, el salir solo un par de horas y volver no me llama tanto la atención, ¿no? Pero dije, bueno, digo, por lo menos, digo que cuando suba a un velero, que no me maree nada más subir,
que me encuentre medio cómoda, porque al final un cruce del Atlántico son muchos días de convivencia, entonces, y tampoco sabía muy bien a lo que iba, era un poco más inconsciencia por no saber. Pero bueno, sí que pregunté ese verano anterior si podía llegar a embarcar en algunas horas para hacer alguna regata como tripulante y me dejaron y ahí dije, bueno, sí que me mareé, ¿vale? Pero al final el mareo se pasa y dije, tan mal no lo estoy pasando. Digo, yo creo que aguanto un cruce del Atlántico. Sin saber, la gente cuando se lo explicaba en esas regatas de verano me miraban como diciendo, uy, no sabe muy bien lo que está diciendo. Sí, yo creo que no había mucha incredulidad ahí. Bueno, has hablado de eso, de montarte en un barco. Yo no lo he hecho, pero he escuchado mucho hablar de barco stop, de buscar un barco en un puerto y lo que tú decías, de decir, oye, quiero ir aquí, ¿dónde hay una plaza libre? ¿Dónde me puedo subir? Yo me imagino que la idea es, oye, yo ayudo en el barco, limpio, vigilo, hago guardias a la noche o lo que sea, pero eso, ¿cómo se hace? Vale, tú ahora, por ejemplo, tienes ya mucha experiencia y para ti eso será fácil, pero ¿qué le recomendarías a tu yo de hace 6 años de, oye, quiero ir a un puerto y encontrar un barco que me lleve a donde sea? ¿Cómo lo harías? ¿Qué consejos te autodarías? Si quieres, antes de iniciar en los consejos, puedo explicar un poco el concepto de barco stop, porque el Sí, barco perfecto. stop es una mezcla entre un autostop, ¿no? El hecho de que te lleven, que te dejen saltar a un medio de transporte y que te lleven de un punto A a un punto B, eso lo tiene. Pero es que creo que prima muchísimo más el tema de la convivencia, que es como, no sé si la gente conocerá los programas de viajes de intercambio de experiencias a cambio de trabajar un par de horas, como son Helpex o Wolf o Workaway. Sí, hemos hablado bastante en este podcast de eso, del consumo colaborativo, Sí. también incluso de couchsurfing, que yo lo he practicado mucho, que he Uh-huh. tenido a más de 60 personas en mi casa a lo largo de 2 años y efectivamente, pues eso, la gente me imagino que más o menos ya lo conocerá. ¿Qué similitudes ves tú? Pues es muy parecido, solo que vas moviéndote. Es un couchsurfing, ¿vale? Porque sí te permiten quedarte en la casa de otra persona y luego es una mezcla entre el workaway y el autostop, porque te llevan, pero a la vez tú colaboras. Es un intercambio de trabajo por la experiencia, normalmente. Hay opciones de que tengas que, a lo mejor, colaborar económicamente con muy poco, con la comida, ¿no? Compartir gastos de comida o de diésel, porque a pesar de llevar velas hay veces que se pone motor si no hay viento o si hay que escapar de una tormenta, cosas así. A veces se pone diésel, no mucho. Y luego también incluso hay posibilidades de que te puedan llegar a pagar algo si ya tienes experiencia, ¿no? Pero el barco stop es un intercambio de tu trabajo por esa experiencia y a la vez te acogen en una casa y te llevan a un lugar, ¿no? Entonces es una mezcla. Y entonces, ¿cómo puedes llegar a hacer barco stop? Pues al igual que en Couchsurfing hay una página web o en Workaway hay una página web, también hay páginas web que conectan veleros con tripulantes. Son páginas que si quieres las digo, pero no sé si puede en la descripción de este podcast puedes llegar a escribirlas. Se llaman, bueno, las que yo he utilizado más son findacrew.net y crewbay.com. Esas dos a mí me han funcionado bastante bien, hay muchas otras y lo que haces es simplemente detallas en tu perfil en qué puedes aportar y lo que más o menos quieres también y cómo eres, porque al final es una convivencia. Y luego lo que sí aconsejaría a todas aquellas personas que quieran embarcar como tripulantes es que lean detenidamente la oferta del velero. ¿Qué es lo que propone el velero? ¿Dónde va? O también posibles destinos, porque un velero, si es una travesía larga, puede querer llegar a un lugar, pero es posible que no llegue por la meteo, por problemas en el velero, por problemas en la tripulación, ¿no? Hay diferentes factores que hacen que cambien de destino, entonces tienes que ser flexible en cuanto al destino en sí, porque puede variar y eso también afecta mucho en el tema visados y luego que sepas muy bien por qué te quieren a bordo y que sepas con quién te embarcas, porque al final es una convivencia de la que no puedes abrir la puerta y salir de casa, no puedes saltar al mar. Entonces, normalmente las experiencias son realmente positivas, son muy buenas, pero así como son tan buenas, si se tiene una mala, también son muy malas, porque no puedes salir.
Entonces, simplemente no asustar con esto, pero sí tener un poco de cuidado, que hay que saber muy bien por qué te quieren a bordo, especialmente en el tema de las mujeres, porque todavía hoy la mayoría de personas que viajan solas en velero son hombres. Entonces, ahí puede haber un poquito de, no sé, de malentendidos si no se lee bien el mensaje. Pero vamos, que no es tan común esto, ¿eh? Es solo que se tenga cuidado. Muy interesante joder, esas páginas web la verdad es que yo mismo les echaré un vistazo porque me encanta escuchar de cosas que no tengo ni idea, porque siempre estoy hablando yo de cosas que conozco muy bien, como por ejemplo pues Couchsurfing, pero claro, me estás hablando de todo esto y me suena como a chino y me encanta que me lo cuentes, que además para ti pues será algo del día a día. O sea que... Íñigo, pues te digo, te doy otro consejo. Cuando entres en estas páginas web, no te dejes llevar por la emoción, porque yo al principio, cuando entraba y leía cada anuncio de cada velero, me quería ir. O sea, cada uno decía, es que ya me voy a este, me voy a este, me voy a este. Todos son como si te estuvieran hablando, no sé, es que como todos de película, todos son realmente aventuras que dices, es que yo quiero ir ahí, ¿no? Lo que te cuentan es realmente fantástico, pero léelo 2 o 3 veces el anuncio antes, porque intenta imaginarte tu día a día dentro de ese velero, tu día a día haciendo esas actividades. La gran mayoría de veleros son realmente buenos, pero también imaginaros ese día a día haciendo todas esas actividades, porque emocionan todos. Sí. Bueno, hemos hablado un poquito de lo bueno, ¿no? Has hablado todo de lo bueno. Ahora quiero hacerte preguntas un poco pinchándote, por decirlo de alguna forma, porque claro, yo estoy muy acostumbrado a viajar en furgoneta y veo que tiene también muchas ventajas frente a un barco, ¿no? Entonces quiero ir un poquito por ahí. Por ejemplo, pues estabas hablando de eso, de que todo me da la sensación de que es muy intenso porque no puedes salir. Tú al final en una furgoneta, pues mucha gente me dice, joder, pero ¿y no te agobias en un espacio tan pequeño? Y yo digo, bueno, pero claro, es que yo estoy aquí para cocinar, para dormir, igual para trabajar, pero yo hago mucha vida fuera. Yo salgo mucho y es algo de lo que más me gusta de la furgoneta, ¿no? Que mi terraza sea el mundo, por decirlo de alguna forma. En cambio, con el barco, pues eso lo veo más limitado. Ahí sí que pienso que podría llegar a ser, pues lo que me dicen a mí de la furgoneta, claustrofóbico. No sé qué opinas de esto. Que también me lo comentan mucho. Y yo, bueno, lo que dices de que la terraza para ti es el mundo, para los que navegamos también, pero no solo la terraza, sino la ventana. Es verdad que un velero es muy pequeño, pero nada más miras a cualquier dirección, tienes siempre 360 grados de un horizonte brutal que además que hace que te fijes muchísimo más, te fijes y además es que dependes mucho más de los acontecimientos que ocurren en el día a día, todo es importante, ¿no? Dependes directamente de la meteorología, no tanto como en la furgo quizá, porque realmente aquí tienes que prever una tormenta, saber salir de una tormenta, entender las horas de luz que tienes. Bueno, hay distintos acontecimientos que son muy importantes en un velero y luego en cuanto a sentirte atrapado, puedes llegar a sentirlo en una travesía de muchos días, como puede ser un cruce oceánico. Pero normalmente las navegaciones costeras son unas cuantas horas de navegación y luego la mayoría de personas que viven a bordo realmente en porcentajes yo creo que van entre un 80-90% fondeados, que quiere decir con el ancla tirada y parados, con lo cual ya vuelves a tener el mar y las islas o la costa como tu terraza o como lugar para estar, ¿no? La verdad que cambian mucho las actividades, son mucho más acuáticas, ¿no? Pues si te gusta pescar, pescas, buceas, nadas, haces deporte de mar o luego simplemente bajas a tierra y ya está, tienes otra vez pues como la furgo donde eliges tirar el ancla. Ese es tu lugar para estar. Y luego lo único claustrofóbico es eso. Quizás las travesías largas, para quien no esté acostumbrado, pueden llegar a serlo. Sí, depende de cómo puede ser. A mí personalmente, por ejemplo, es lo que más me gusta de las travesías largas. Y eso que me encanta el deporte, me encanta moverme y me encanta la montaña, pero las travesías largas entras en un modo diferente y bueno, tienes otras ventajas frente al hecho de estar siempre con tierra alrededor. ¿Y cuál es la travesía más larga que has hecho? ¿Cuántos días? Sin tocar tierra, supongo que un cruce del Atlántico.
Suelen durar entre 15 y 20 días. Sí, he hecho No, ya... no me parece mucho. Ya había No, visto que estabas tardando 17 días o tal. Y, yo pensaba que sería más lento, sobre todo en un velero, pues no sé. también depende, ¿eh? Los veleros con los que yo he tenido la suerte de cruzar el Atlántico, la verdad que eran bastante rápidos, pero bueno, rápidos con respecto a otros, también lentos con respecto a otros, pero considero que eran bastante rápidos y puedes llegar a tardar también 20, 25 días y eso porque el Atlántico es pequeño, ¿no? Pero si fuera un Pacífico o un Índico, pues ya es un poco más diferente. Eso nunca lo he navegado todavía. Ya. Y otra cosa que a mí no me convence mucho, que he visto algunas imágenes que son divertidas de ver, pero de hacerlo igual no tanto, es cocinando en un barco, ¿no? Porque, bueno, a mí además me gusta mucho cocinar y en la furgoneta, pues bueno, pues lo peor que me puede pasar es que hay veces que estoy un poco mal inclinado de un lado o de otro, ¿no? Pero vamos, normalmente no tengo problemas. Bueno, para el que no lo sepa, las cocinas en los barcos suelen ser como, no me sale la palabra, que Basculante. basculantes, ¿no? Sería la Ujú. palabra. Eso es. Sí, entonces, pues según se va moviendo, digamos que la cazuela, pues se mueve menos. Pero Sí, bueno, luego todo lo que tienes en la encimera, ya vi algunos vídeos tuyos que es un cachondeo, cómo van bailando las cosas de un lado a otro y tienes sí, que ir corriendo para que no se caigan. Y bueno, cuéntanos, cómo es cocinar sí. en un barco? Mira, digamos que es lo único que no se mueve realmente, que sí, que es lo que sí se mueve, es la cocina, son los fogones, los fuegos, ¿no? Las ollas siempre y las sartenes se quedan horizontal porque se van moviendo con el movimiento del barco y la encimera es lo que se mantiene estático, entonces si el barco se mueve, todo lo que haya encima de la encimera se cae. Llega un momento que te acostumbras y ya tienes perfectamente controlados los movimientos, sale natural, muy instintivo y ya no se te caen las cosas, ¿no? O no se te caen tanto, ¿no? Y a mí me gustaría dar una definición de cómo se cocina en un barco. De una vez un tripulante, me encantó cómo lo definió. Dice, mira, cocinar en un barco es como si estuvieras encima de un columpio intentando cocinar y una persona a la que le caes muy mal está detrás empujándote. Tal cual. Tal cual. O sea, no paras de ir de Buenísimo. lado a lado. Es verdad que al principio es un poco agobiante, pero una vez te acostumbras hasta gusta. Gusta ese momento de a ver cómo me sale hoy con lo que está cayendo. Y bueno, también te quería preguntar un poco cómo hacéis con el tema del agua, del tema del baño, cómo funciona para todos los que ya están acostumbrados a vaciar un poti en una gasolinera o en un área de autocaravanas o lo que sea, pero ¿cómo se hace en un barco y de dónde consigues agua? Porque claro, para 17 días, para pues toda la tripulación, entiendo que necesitáis mucha agua dulce. Sí, Cómo se hace? pues mira, en cuanto a los baños, al igual que en las furgos, hay un depósito de aguas negras en la que se va acumulando. Lo que pasa es que no tiene mucha capacidad y cuando estás a más de 12 millas de la costa te permiten abrir ese tanque. Entonces va directo al mar. Si estás en un puerto, Vale. hay unos depósitos habilitados para vaciar esos tanques, pero si estás a más de 12 millas, los puedes vaciar. No se tira nada en ese baño que no salga de tu cuerpo, solo es orgánico. Y en cuanto al agua dulce, bueno, los baños van con agua salada, ¿vale? Eso es la cisterna, digamos, es Sí. agua salada, o sea, nunca utilizas agua dulce para un baño. Pero en cuanto al agua dulce de uso diario, de higiene y de lavar platos, lo que sea, es un depósito muy limitado también. Depende de los barcos, pues puede ser entre 150 litros y unos 600, 800 como mucho. Bueno, como mucho, depende de la eslora del barco, ¿no? Depende de la dimensión del barco, pero suele rondar esa cantidad de litros y lo que se hace es ser súper comedido, no usarla. No usarla excepto para lo estrictamente Claro. necesario. Entonces, las duchas son de agua salada, coges un cubo y te duchas, todo es, todo es muy Ya. limitado en cuanto al agua dulce, excepto aquellos veleros que tengan la capacidad de crear su propia agua, que es con una potabilizadora, una desalinizadora, coges agua del mar y se crea agua dulce. No Mm. sé, yo pensaba además que las duchas eran con agua dulce también normalmente, así Depende de la claro, me estaba capacidad. sonando 150 litros poquísimo. Claro, depende de la Sí, sí. capacidad del velero, se hace con agua dulce o no. Depende
Si el trayecto es muy largo, no. Si es corto, si solo es de un día, puedes ducharte sin problemas. Siempre que vas a puerto Claro, es claro. cuando recargas el agua. Bueno, otra pregunta también que te quería hacer es el tema de Internet. ¿Cómo hacéis? Porque hoy en día pues parece que necesitamos Internet las 24 horas y los 7 días de la semana. Y además que tú estás, que tienes un blog, que tienes, cuelgas vídeos para YouTube, estás también activa en las redes sociales. ¿Cómo haces bueno, cómo haces para tener Internet o no tener? Para mí esto supone una ventaja en los veleros, no sé si los demás estarán de acuerdo, la gente que navega, pero cuando te alejas unas millas de la costa pierdes cobertura. Y a mí es una de las cosas que más me gusta también de navegar, y es que estás en el presente, no tienes que estar hablando con personas que no están ahí, no tienes que... No tienes internet, no tienes cobertura y simplemente estás con las personas que estás navegando. Y así, pues en un cruce del Atlántico, así son esos 17 días. De hecho, sabemos que estamos cerca de tierra cuando la gente empieza a bajar sus cabezas y empieza a mirar las pantallas de su móvil. Eso es un signo evidente de que estamos llegando a tierra. Claro. Y luego, en cuanto a redes sociales, ahí se complica un poco más. Si son navegaciones costeras, hay internet, eso no hay ningún problema. Y si son navegaciones oceánicas o un poquito más de alta mar, hay algunos veleros que tienen teléfono satelital, que entonces tiene un coste elevado, pero puedes llegar a tener internet a bordo. Ya, pero no suele ser muy común. O sea, no puedes estar viendo vídeos de YouTube. No, de hecho, no, de hecho, un teléfono satelital en realidad se utiliza para comunicación, para descargar Ya, partes meteorológicos y saber qué es lo que te vas a encontrar navegando, o simplemente comunicar tu posición y que estás bien. No se suele usar para mucho más. sí, ya me imaginaba. Sí. Guay. Y luego además estás hablando también de la posición, del GPS y demás, pero tú has viajado sin GPS, ¿no? ¿Cómo es cruzar mares sin GPS? Pues mira, ahora que lo preguntas, a mí esto es algo que me llamaba mucho la atención cuando empecé a embarcar en veleros. Lo que yo buscaba siempre eran travesías cada vez más desafiantes por aprender y para entender un poco si me gustaba o no el tema de los veleros. Entonces fui buscando travesías cada vez más desafiantes y me di cuenta de que todo el mundo navega con GPS, pero igual que todo el mundo ahora se mueve con Google Maps, ¿no? Es un poco parecido. Entonces Sí. dije, ostras, pues a ver si encuentro algún velero que no navegue con GPS, y no encontraba, hasta que dije, ostras, pues no sé cómo hacerlo, voy a ponerlo en el blog. Oye, busco una navegación sin GPS con sextante, que es un instrumento que se utilizaba hasta hace muy poquito, se utilizaba también en aviones y en navegación para posicionarse cuando no había GPS. Para encontrar la latitud y la longitud se utilizaba este instrumento que se llama el sextante. Y dije, ostras, pues a ver cómo se hace, porque me apetecía mucho aprenderlo, y de no encontrar, ahora, bueno, resumiendo, ahora desde hace unos 3 años organizo unas travesías con varios veleros en las que propongo que no se utilice el GPS y que utilicen este instrumento, el sextante, y lo que hacemos es comparar a ver quién lo ha hecho mejor, a ver quién ha hecho mejor uso del sextante, quién es más preciso. Y es una manera de hacer atractivo el hecho de navegar sin GPS, ¿no? Un poquito de competición entre nosotros, para nada de velocidad, vamos súper lentos, podemos bañarnos, es muy tranquilo, pero simplemente a ver cómo es eso de vivir la sensación de estar sin GPS, de no saber dónde estás cuando no tienes ninguna referencia, porque en alta mar solo ves mar y no ves nada más que el cielo, que es lo que te guía, que al final nos guiamos pues con estrellas, planetas, sol y luna. Y la verdad que es Qué muy guay. apasionante, es muy bonito. De hecho, en montaña también Sí, se puede, ahora mismo todo el mundo utiliza el GPS, pero también es muy bueno el poder retarte a ti mismo, ¿no? Y decir, a ver, con mapa, voy a ver cómo voy y cómo me oriento con mapa. No solo lo hago en veleros, también en montaña me gusta mucho moverme sin GPS, o al menos intentarlo. nada, me encanta saber que alguien está haciendo un poco de boicot a todas las cosas modernas que sí, que nos ponen la vida más fácil, pero también nos hacen ir con más velocidad por la vida, Sí, que me da la sensación de que tu vida, sobre todo cuando te subes a un barco, es más lenta de lo normal, ¿no? Que sí. disfrutas más de... Sí, yo creo mm, que apagas el modo automático, es lo más importante. Y ojo, Sí, Íñigo, yo no estoy en contra de las tecnologías para nada, me parecen que proporcionan una seguridad enorme. Solo lo único
que me gusta es retarnos un poco, desafiarnos y no perder ese instinto. Simplemente es el no perderlo, no ir tan en modo automático y ser un poco más conscientes de lo que... Y darle valor al final al GPS. Cuando llevas 7 días sin GPS y llegas a tierra y dices, ostras, qué válido es realmente el tener la posición continuamente en el momento o en el mar o en montaña también. Es una gran seguridad, pero bueno, yo creo que al menos una vez al año retarse a sí mismo, no sé, retarnos y el hecho de coger y apagar el GPS e ir con el mapa por la montaña o incluso por ciudad, ¿eh? Decir, a ver si llego sin Google Maps. Yo la verdad es que admiro mucho, por ejemplo, a Jorge Sierra, que hizo un viaje por todo el mundo durante 5 años con un 2 caballos y no utilizó GPS, iba con mapas y preguntando a la gente y sí, me dio mucha envidia. Yo creo que alguna vez probaré, aunque sea hacer un viaje a estar 30 días sin usar GPS. A mí que me gusta mucho probar cosas nuevas durante 30 días y a ver qué tal me va, ya te contaré. Hombre, sí, sería muy interesante. Sobre todo, yo creo que una vez te acostumbras es más fácil, pero los primeros días seguro es muy, muy interesante. Sí, Mm. sí, además que yo que me pierdo en mi misma ciudad, o sea que sí, sería un buen reto. Yo también, ¿eh? Íñigo no es que tenga el instinto de la orientación súper desarrollado, pero bueno, es muy agradable notar que sí se desarrolla. Sí, efectivamente, estoy seguro de que eso se desarrolla como cualquier otra cosa, o sea Mm. que es porque no estamos acostumbrados. Y bueno, para acabar me gustaría un poco que nos cuentes igual algunos consejos. Hay mucha gente que escucha estos podcasts y que le gustaría viajar más o incluso vivir viajando o eso, pues que envidia vidas como la tuya que viajan un montón, ¿no? Me gustaría ver si nos puedes dar algún consejo, como hablábamos antes del barco stop, a ver cómo harías tú para aconsejar a alguien que empiece a viajar más. ¿Cómo empezarías tú Sí. si quisieses llevar un estilo de vida pues un poquito más nómada o Mm. algo así? Pues mira, yo lo primero que haría es preguntarles si realmente quieren, porque hay veces, yo noto que hay veces que la gente me dice, ay, me encantaría hacer lo que tú. Y yo pienso, ostras, yo creo que no te encantaría. Simplemente lo que ves Ya, es solo lo bueno o lo que te imaginas, lo idealizas. Y hay veces que no se tienen en cuenta las partes negativas de un viaje. Entonces, yo lo primero que haría es preguntarles si realmente quieren, porque viajar al final está al alcance, o al menos como yo lo hice, está al alcance de cualquier persona. Yo no tenía conocimientos náuticos, casi no tenía ahorros, fui muy, muy, muy low cost y al final se trata de, sobre todo, quitarse muchos lujos, cualquier cosa que imagines normal, pues yo, por ejemplo, comía siempre de supermercado o colaboraba muchísimo en, bueno, Couchsurfing, también yo he viajado muchísimo con Couchsurfing, he alojado mucho y he viajado mucho con Couchsurfing, con Workaway, programas en los que con un intercambio de trabajo te dan alojamiento y comida, entonces dependes mucho de los demás, aprendes mucho a pedir ayuda, que a veces eso cuesta mucho, o aceptarla, ¿no? sí. Y entonces es, sobre todo, consejos, pues realmente si se quiere viajar barato y mucho tiempo es quitarse de todos los lujos que puedas llegar a imaginarte. Pero yo, por ejemplo, ese primer viaje que hice con velero, no llevé ordenador, no llevaba móvil, nada más conseguí un velero, llamé a la compañía telefónica y me quité el móvil, entonces no tenían nada, no tenía ningún gasto, no tenía nada que hicieran que tuviera que volver a trabajar. Entonces lo único que sí envidiaba era pues a la gente que tiene el don de la música o el don de la pintura, ¿no? Que los ves que sí que pueden ir haciendo dinero por el camino y decía, ostras, ¿cómo haré yo para poder hacerlo? Porque una cosa es no gastar, pero al final también a veces necesitas un poco. Y bueno, pues poco a poco al final pues trabajando, consiguiendo pequeños trabajos por el camino, vas haciendo un poco y hasta que me hice un poco a la mar y vi que también podía ir consiguiendo trabajos en el mar. Sobre todo el primer consejo que daría es ese, entender de verdad si se quiere y una vez se tenga muy claro, pues ir quitándote cualquier tipo de lujo, a no ser que tengas mucho ahorrado. Entonces ya ahí no tienes ningún problema y conocer muy bien estas páginas si se quiere también conocer gente local, un poco esto. Sí, que creo que es un poco a lo que estamos Sí, acostumbrados a hablar aquí, porque efectivamente habrá muchos millonarios que viven viajando. Yo de momento no me los he encontrado, así que muchas veces
desde fuera pues puede pensar la gente, bueno, pues Paula seguramente tiene un montón de dinero y por eso pues puede llevar este estilo de vida, seguramente te lo habrán dicho millones de veces. Es desconocimiento también, yo Sí, creo, porque yo también veía a los veleros, por ejemplo, para mí eran muy elitistas, para nada, o sea, no me llamaban nada la atención, nada, nada, nada. De hecho, cuando me planteé la primera vez irme a cruzar el Atlántico, yo decía, uff, digo, es que no sé si me gustará también por el tema de los valores, ¿no? Porque yo lo veía un mundo muy elitista, pero luego cuando he entrado me sí, he dado cuenta de que, como en todo, hay muchas maneras de vivir el tema de los veleros y el mar. Sí que hay un amplio, un amplio mundo de elitismo en el que el velero se tiene como un hobby de fin de semana y es un hobby muy caro al final, porque si solo se usa un par de horas un fin de semana, sí, ahí sí que entra dentro del elitismo, pero luego hay mucha gente que lo utiliza como su única casa, como si fuera la caravana, ¿no? Al final es su casa, su medio de transporte y su lugar de trabajo. Hay familias enteras que viven en veleros, hay comunidades, por ejemplo, en el río Guadiana, hay mucha gente que está allí fondeada y vive por años, familias y, bueno, yo de hecho, en el canal de YouTube de Allende los Mares entrevisto a mucha gente así para también intentar hacer ese lavado de cara un poco hacia el mundo del velero, porque yo entiendo que se vea elitista, pero es simplemente porque no se conoce esa otra parte. Es como si de coches solo habláramos de Fórmulas 1, entonces no tiene mucho sí, sentido. Y es por eso que sí, sí. intento siempre dar esa otra visión del velero, la de la gente que vive en sus casas, en sus veleros y la vida a bordo. Sí, no, no, se agradece un montón porque efectivamente eso pasa mucho y creo que también pasa con el mundo del autocaravanismo, que hay autocaravanas que valen 100.000 euros o 200.000 euros, pero claro, puedes pensar en eso, pero no es lo más normal. O también es muy normal ver furgonetas como la mía, que son muchísimo más baratas, o de gente que vive vidas más normales. Yo, por ejemplo, esto no lo he dicho mucho, pero hace un año o 2 años cuando estuve en Gales y conocí el mundo de los narrowboat, de los barcos estrechitos que van por los canales de Inglaterra, me encantó. Pero me encantó la idea y que viven ahí con una chimenea y me encantó tanto que estuve mirando barcos para comprar porque además no son muy caros. Tienes desde 15.000 euros, 20.000 euros. Tienes barcos que están muy bien y que en comparación con la furgoneta además es mucho más grande y es un lujo. Y eso además también pues me parecería como buen paso antes de emprender a un velero a salir a alta mar, porque estos barquitos están pensados pues para los canales que puedes encontrar por Holanda, por todo Inglaterra, pero a mí es algo que Sí, me llamó mucho la atención y ya digo que pensé en vender mi furgoneta y comprar un barquito por ahí. sí que hay veleros súper económicos, ¿eh? Hay veleros muy, muy económicos. Y eso también, si no se sabe mucho de veleros, hay que tener un poco de cuidado porque algunos pues tienen muchos arreglos posteriores. Y luego hay gente que Sí, lo que hace es comprarse veleros como un proyecto, que son veleros que necesitan mucho trabajo, que incluso a veces se regalan y lo único que tienes que hacer es trabajar mucho en el velero y si lo haces tú mismo te sale realmente económico y al final pues tienes un medio de transporte, una vivienda, un todo en uno. sí, sí, Mm. efectivamente, porque puede ser muy caro lo que tú decías para usarlo como fines de semana, pero si es tu casa, pues seguramente que es de las casas más baratas que puedas encontrar, a menos que te compres algo de súper lujo, claro. Sí, claro, depende y depende de los arreglos que le tengas que hacer, porque al final Sí, sí, sí. sí que es verdad que se rompe mucho más o quizás requiera mucho más mantenimiento que como puede ser una furgo, ¿no? Y realmente mucha gente que vive a bordo no llama a un técnico, se lo intenta hacer por sí mismo, por dos razones. Una, la económica y la otra es que tienes que saber hacerlo realmente, porque si luego te pilla en alta mar, no puedes llamar a nadie. Entonces, siempre se tiene Sí, que sí. ir aprendiendo a arreglar todo para que si el día que te pase, cuando no puedas pedir ayuda, poder arreglártela. Qué guay, qué guay. No, muy interesante. Efectivamente, con una furgoneta, pues es muy raro estar a más de 100 kilómetros de cualquier taller. Así que,
pero en un barco, pues sí, pues tienes más problemas, así que genial. Mm. Oye, Paula, pues ha sido un verdadero placer. Nos hemos alargado un poquito en el tiempo, pero es que me parecía muy interesante todo lo que estabas contando. De verdad que esta entrevista me ha encantado, todo lo que has contado. Y nada, animar a todo el mundo que siga todo lo que estás haciendo en Internet y compartiendo, como por ejemplo lo que hablabas antes, tus viajes sin GPS, lo que organizas, porque además me gusta mucho que seas tú un poco la impulsora de todo esto. Así que bueno, dinos dónde te puede seguir la gente. Pues pueden seguirlo en el canal de Allende los Mares, Allende con doble L, que significa más allá de los mares. Pueden seguirlo a través de estos canales de YouTube, Instagram, Facebook, y luego la travesía sin GPS se llama Stella Oceani, con S y doble L también, Stella Oceani. Bueno, pues Paula, eso, que ha sido un verdadero placer de verdad tenerte aquí y que nada, que espero que nos crucemos algún día por ahí, no sé si por el mar, que no me extrañaría mucho si me animo, así que nada, a ver por dónde nos cruzamos, que me gustaría mucho. Que te mando un abrazo y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Íñigo. Chao. Chao. Bueno, pues muchísimas gracias por haber escuchado esta entrevista. Espero que os haya gustado tanto la vida de Paula como a mí. Y bueno, quería aprovechar para despedirme dando las gracias a todo el mundo que ha comprado el libro de cómo vivir y viajar en furgoneta durante las Navidades, porque la verdad es que se ha vendido muy bien, estoy súper contento. Y luego también recordaros que además de en Amazon, este libro pues es un poco rollo tenerlo en muchas librerías, pero bueno, lo tengo en dos que para mí son... que les tengo mucho cariño. Una es la librería Donosti en San Sebastián, en el País Vasco, y otra es la librería Altair, una librería súper bonita en Barcelona. Me imagino que todos los catalanes la conocerán de sobra, así que sepáis que en esos dos lugares podéis encontrar mi libro físico para poder comprar. Pero es que ahora además, dentro de muy poquito va a estar disponible en la tienda online de España Discovery, donde podéis pedir para que os llegue por correo a donde estéis. Y bueno, nada más que si os ha gustado esta entrevista, como siempre os pido, compartirla en redes sociales o enviársela a algún amigo o hablarle a algún amigo que creéis que le pueda interesar este tipo de podcast, porque para mí es muy importante ese boca a boca y bueno, que nada, os escucho en mis otros podcasts que ya o me escucháis en los otros podcasts que ya he citado al principio de este episodio. Y bueno, que espero que empecéis el año 2021 con muchísima fuerza, con muchas ganas, mucha motivación. Yo personalmente estoy muy motivado porque no sé qué es lo que va a venir. Quiero hacer ciertos planes, no sé si los podré hacer, pero bueno, igual dentro de un poquito estoy en Canarias, ¿quién lo sabe? En busca del buen tiempo, que ya sabéis que es algo a mí que me gusta, que es una de las grandes ventajas para mí de vivir viajando. Y si no, esté donde esté, probablemente pues intentaré disfrutar de mi estilo de vida un poquito alternativo. Pues nada, que me despido aquí. Eso, en la descripción de este capítulo encontraréis, pues además de los enlaces de Paula, un enlace a mi libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta, y a mi Patreon, donde podéis apoyar todos estos podcasts que creo y recibir algún contenido exclusivo extra. Un abrazo, feliz año, chao.